Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Evidentemente hay una fallas de origen, diría alguien, pero bendito Dios que podamos llevar una palabra de confianza. Les decía, alabado sea Dios, de tener confianza en Dios es una cosa, pero mucho mayor cuando Dios confía en nosotros. Porque lo contrario de confianza es desconfianza. Y nosotros podemos mirar hechos fehacientes de Dios hacia el hombre, dándole confianza. El Creador con su criatura. Bendito sea Dios. Y dice la palabra que el Señor, y lo leemos en el capítulo 16 de San Mateo, que allí viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recordemos que los profetas también son hombres de confianza de Dios. La Biblia tiene, Dios está comprometido con los profetas. Dice claramente que el libro de Amós que no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo revele a sus siervos, los profetas. ¿Por qué hay tanta falsa revelación hoy? Porque y eso también es redundancia, porque si es falso, no es revelación. Mucha gente dice, esto es revelación de Dios, pero la revelación de Dios es clara. Y yo le digo algo, necesitamos ganar la confianza de Dios. Que sea algo mutuo la confianza. Dios conmigo, Dios confía en mí. Y yo, por supuesto, debo confiar en Dios ciegamente. Ciegamente. Pero para nosotros ganar un grado de confianza con alguien, para que alguien confíe en nosotros, yo también me la tengo que ganar. Ganar confianza. Porque una persona que se ha ganado la confianza y defrauda, ¿qué pasó? Traicionó lo que se había puesto en él. Se puso la confianza. Y aún el mismo Señor llegó un momento que le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les llamaré amigos. Tremendo. No es solo uno lo inspira. Ver la confianza que tenía Dios con Abraham. ¿Cómo lo llama en la Biblia? Mi amigo. Hoy hay un pueblo muy lejano a pesar de ser el pueblo de Dios y necesitamos ser un pueblo cercano. Un pueblo que ande oyendo la voz de Dios.
Cuando el Señor le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que quién es el Hijo del Hombre? ¿Sabe lo que más le interesaba al Señor? No era la opinión del mundo, pienso yo, sino que meterlos en una confianza, ya que allí hubo como especie de un alto a la labor, a la ardua labor que venían efectuando el Señor con los discípulos. Quizás en un momento de confianza, de reposo, de descanso, el Señor aprovecha y les hace esa pregunta como quien dice, ¿a quién confianza? Una de las cosas que se ve allí es que el Señor quería meterlos en confianza, que no estuvieran quizás tensos, porque a veces como cristianos parecemos, o hay cristianos almidonados, tesos, tensos. Sí, necesitamos respetar al Señor, inclusive Dios nos respeta a nosotros. Dios respeta a su criatura. Pero una de las cosas cuando uno es leal de pronto con alguien, un patrón al que no le tiene confianza o no le ha dado confianza a él, o él no nos ha dado confianza, hay una relación cercana pero tensa. Una relación que no va más allá de lo laboral y no entra nunca en confianza. Sin embargo, yo veo aquí Cristo entrando en confianza con los discípulos para que ellos se sintieran confiados en Él, pero sobre todo para Él confiar en ellos. Aunque allí estaba Judas, por eso tuvo menos excusa, porque Judas, bendito sea el Dios del cielo, traicionó la confianza que se le tenía. Acuérdese que él era uno de los 12 y tenía parte en este ministerio, bendito sea Dios. Y los discípulos cuando ellos comienzan a decir, bueno, hay gente que dice que tú eres el profeta, ya que en el libro de Génesis, en uno de los libros de la ley, Moisés les había dicho, profetas como a mí levantará el Señor, y todos esperaban ese profeta. No, tú eres el profeta, ese que dijo Moisés. Bendito sea Dios. Otros dicen que eres Elías, el gran profeta Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Alabado sea Dios. Otros dicen que eres Jeremías, porque ya para eso Juan el Bautista estaba muerto. Otros dicen que eres Jeremías, bendito sea Dios, o alguno de los profetas. ¿Sabe que quizás estas opiniones no eran meramente de los de afuera? Porque quizás muchos de ellos hasta esta hora, por falta de confianza, no sabían en sí con quién andaba. Porque una persona traiciona a otro porque no lo conoció. ¿Por qué traicionaron y por qué se traiciona al Señor? Porque no lo conocieron realmente. Porque no tuvieron un grado de confianza en Dios. Porque alguien que está pensando apartarse, traicionar al Señor, pudiera decirle en confianza, Señor, me han dado ganas hasta de traicionarte, pero ayúdame a no hacerlo, porque tiene confianza. Dios debe ser la persona de más confianza de nosotros, pero Dios también quiere confiar en nosotros. ¿Sabe que por allá, en el libro de Job, un fantasma, sí, en la Biblia sale un fantasma en el libro de Job, capítulo 4. Ese fantasma, que no era un espíritu bueno, ya que cuando se pasó cerca de aquel hombre,
A ese hombre se le erizó todo el vello de su cuerpo, todo el vello del cuerpo se le erizó. Un síntoma claro que era algo maligno, que era algo espanto. ¿Por qué? Porque el diablo es espanto, el Señor lo reprenda. Y ese fantasma dijo que el Señor no confiaba en su siervo. Pero eso no lo dice la Biblia, eso lo dijo un fantasma. Todo eso hay que saberlo. Y cuando estos discípulos entran en confianza, muchas de estas opiniones podían ser hasta las de ellos mismos. Porque algunos hasta esta hora no sabían quién era el Señor. En un momento dado, muchos, cuando lo que se llama la pesca milagrosa, Pedro no sabía quién era el Señor. Pero cuando él ve la acción de los peces, cayó de rodillas. Ahí hay de pronto hasta alguien que censure eso. Cuando Pedro cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Pedro estaba comenzando también a entrar en confianza con el Señor. Y aquella respuesta el Señor todavía se acerca más a ellos cuando le hace esta segunda pregunta. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Dios nos pregunta eso. Y yo tengo que tener ya un concepto claro quién es Dios para mí. Y yo tengo que entrar en confianza con Dios porque Dios quiere entrar en confianza conmigo. Y este pasaje lo que muestra es ese acercamiento más allá de un ritual. Porque a veces hacemos del culto que debe ser una alabanza espontánea, un sentir sin doblez de corazón, un ritual, hacemos del culto un ritual sin vida, mecánico. Ahora viene la alabanza, ahora viene una oración, ahora viene la... Alabado sea Dios. Todas esas partes son importantes, pero a veces las hacemos como tan calcadamente que no le damos confianza y oportunidad al Señor que nos diga algo, que haga algo en nosotros, necesitándolo. El Señor les pregunta, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Alabado sea Dios. Y todos conocemos la respuesta, sobre todo los que hemos leído ya este pasaje. Bendito sea Dios, que Pedro, alabado sea Dios, bendito sea Dios, a su nombre gloria para siempre. Alabado sea Cristo, que en un momento Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Quiero decirle algo, ¿por qué Pedro no había dicho eso antes? ¿Por qué Pedro no se había atrevido a decir eso? ¿Por qué Pedro nunca declaró eso a los demás? ¿Por qué nunca le preguntó, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente? Solo cuando Dios entró en confianza con ellos. Solo cuando hay un momento, cuando nosotros nos acercamos confiadamente. ¿No dice eso la Biblia? Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que enseña su palabra. Y allí dice
que Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Yo creo que cuando Pedro declaró aquella revelación que ya había tenido, que quizás no fue en ese momento, que Dios le reveló, porque qué bueno es saber con quién andamos, a quién servimos. Judas en un momento dado olvidó quién era el Señor. O a lo mejor dijo, yo lo traiciono y él se escapa. Pero no, nada de eso pasó. Bendito sea Dios. Cuando el Señor le dice, tú eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y comienza el Señor a hablarles y a darle aún más confianza, porque cuando Dios nos revela, yo creo en la revelación, pero yo creo que no hay más revelación, es porque no le inspiramos confianza a Dios. Porque yo no le diría algo a alguien del que desconfío. De hecho, ¿a cuántas personas uno no les confiesa una cosa en confidencia y más tardamos en decírselo cuando ellos lo regaron? Cristianos también, bendito sea Dios. Cristianos que tienen la boca floja, bendito sea Dios, no son capaces de aguantar nada. Bendito sea Dios. Y Dios quiere cristianos en los cuales él pueda confiar. Cuando le dijo el Señor a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Mire la importancia de la revelación. El Señor le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa? Según la traducción, piedra pequeña. Y yo también te digo que tú eres una piedra pequeña. Y cuando el Señor le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe de qué roca está hablando? No es de Pedro, es del Señor mismo, de la revelación que había tenido Pedro. Esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. ¿Cuál fue la revelación de Pedro al tener la confianza en que Dios se lo confió? Cristo como el Hijo del Dios viviente, sentado a la mano derecha de Dios Padre. Desde allí intercede por nosotros. Esa es la claridad. Esa es la mejor revelación, esa es la base fundamental, la que tuvo Pedro, la revelación que tuvo Pedro, no Pedro en sí como creen algunos, lamentablemente. Es basado en lo que Pedro recibió del cielo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hay algo más hermoso aquí. Sobre esta roca, sobre esta revelación que tú has tenido, Pedro, edificaré la iglesia. Si la iglesia estuviera edificada en Pedro, el diablo lo hubiera hecho pedazos hace rato, porque es humano, es humana. Sería una revelación, sería sobre un fundamento humano, mientras que la iglesia está fundada, como dice el libro de Hechos, fundada sobre la simiente de los apóstoles. Bendito sea Dios, que es Cristo el Señor, la roca inconmovible de los siglos. Y esto lo sabemos y lo decimos a diario, pero a veces se nos olvida, bendito sea Dios.
y las puertas del Hades no prevalecerán. Eso sí significa que sí se abren. Y están abiertas. Y están amenazando, pero una cosa es que amenacen con tragarse a la iglesia y otras cosas que se la traguen, porque no va a poder. Porque tendría que pasar por encima de Cristo y esto sí le va a quedar grandecito al diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué más dice? Y tú, y a ti Pedro. Pero no solamente a Pedro, sino a todo el que entienda, crea y acepte que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, el fundamento de la iglesia, la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Porque uno ve allí que Cristo le dijo al Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿A quién le confía a usted las puertas de su casa? La llave de su casa, perdón. ¿A quién se le da una llave? A una persona de confianza. Dele una persona, usted a una persona de la cual no confía no le da las llaves de su casa. En cambio, que si usted confía en una persona le da las llaves de su casa. Sabe que a Pedro, pero inmediatamente, cuando los discípulos oyen que Pedro tiene la gran revelación, que el Señor se lo aprueba y le entrega las llaves, todos recibieron las llaves porque todos entendieron y aceptaron que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Es decir, que todo el que ha recibido esta revelación de confianza, como lo dice la palabra, también tiene las llaves de la casa de Dios. No todo mundo tiene las llaves de la casa de Dios, pero todo el que quiera tenerlas sí las puede tener. Sencillo. Aquí está esa palabra. Está diciendo, a ti te daré las llaves del reino. Tú podrás entrar a mi casa con ese fundamento de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Bendito sea Dios. Y también le dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Pero también es que al darle las llaves del reino, le está dando también autoridad de entrar. Y autoridad para vencer al enemigo que se opone. Cuidado, amigo, hermano, pastor. La religión es un enemigo del reino de Dios. La religión cautiva y pone a Dios. Dios no confía en un religioso. Dios confía en un convertido, en un transformado, en un hombre que entró en la confianza de Dios. Y Dios le entrega las llaves de su casa. Tremenda confianza. Dios le entrega las llaves de su casa. Al Pedro entender quién era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso le dice, y todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en la tierra, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque tiene confianza. Entra a la casa de Dios. Entra a Dios y Dios confía en Él. Nos está dando las llaves del reino. Yo te diría, hermano, amigo, si no la tienes, búscala. Hay que tener las llaves del reino de Dios. Jesucristo como el fundamento. Yo quiero dejarte allí esa reflexión. Que el Dios del cielo nos siga ayudando. Que el Dios de los cielos nos siga
guardando para entrar al reino de los cielos con la llave en la mano. No te dejes quitar la llave. Cristo tiene las llaves de la vida y de la muerte, pero nosotros tenemos las llaves del reino para entrar. ¿Cuántos lo habrán perdido ya? Ojalá y no te las dejes. No nos las dejemos quitar. Dios nos guarde y nos bendiga.